nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de Física General para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. En la clase anterior nosotros trabajamos del campo eléctrico, la ley de Coulomb, para carga discreta, distribución discreta de carga. Hablamos de la fuerza entre n carga, o sea, ejercida una carga por n carga. También el campo eléctrico generado para carga discreta. Luego también explicamos lo que era una distribución continua de carga y dimos la expresión de campo eléctrico generado por una distribución continua de carga. En ese sentido, vamos ahora a utilizar eso para casos particulares y a demostrar cuál sería la carga eléctrica, por ejemplo, generada, el campo eléctrico generado por una distribución en una línea infinita de carga con distribución homogénea, densidad de carga lineal homogénea. Luego también veremos el campo eléctrico generado por una distribución lineal, un punto que está a una distancia específica de una distribución superficial en un plano, por decirlo así. Y después la distribución en un espacio, campo eléctrico generado. Recuérdense que estamos trabajando ahora con campo electrostático, carga estática, no en movimiento, y además estamos trabajando en el vacío. Esos campos eléctricos, luego esto lo que sigue, no en la clase de hoy, sino en la que sigue, es obtener las mismas expresiones para los campos eléctricos, pero por la ley de Gauss. Ahora estamos utilizando la ley de Coulomb, que fue la que nos dio origen a esta expresión. Aunque yo dije que los cálculos le corresponden a ustedes, no es cierto que se lo estoy dejando todo a ustedes. Por ejemplo, aquí está el cálculo para la obtención del campo eléctrico para la línea y le voy a desglosar un poquito lo que se está haciendo. Entonces, para empezar, lo que nosotros pensamos es lo siguiente. Pensamos que tenemos un segmento de alambre o de línea, idealmente, desde A hasta B. Que tiene, en ese segmento hay una distribución de carga eléctrica, y la distribución de carga eléctrica que está ahí, y tenemos un punto aquí. Nosotros queremos calcular en un punto cualquiera, X, Y, Z, cuál sería la intensidad y cómo actúa el campo eléctrico por una cantidad de carga distribuida aquí. Lo voy a hacer despacio, como que usted lo va construyendo esos elementos, pero además, para que sea un poquito más claro, me voy a llevar la expresión a Paint para ilustrarlo o poderle escribir sobre ella misma. Entonces, estamos hablando campo eléctrico generado por una distribución lineal de carga. Bueno, vamos a ir. Y entonces, aquí, ¿qué nosotros tenemos en principio? Bueno, en principio tenemos lo siguiente. ¿Qué nosotros tenemos? Bueno, tenemos aquí el punto A al punto B. Del punto A al punto B. ¿Qué se hace? Bueno, recuérdese que lo que nosotros queremos construir es la expresión del campo eléctrico y vamos a pasar por cada uno de los elementos que ya teníamos. Nosotros sabemos lo siguiente. Segundito. Bueno, voy a llevármelo. Nosotros sabemos que la expresión, o sea, la expresión que nosotros vamos a construir es esta.
Bueno, vamos a escribirlo. El campo eléctrico generado por una distribución lineal es igual al campo eléctrico generado por una distribución lineal es igual a la integral, y ustedes recordarán cuál es la integral que genera el campo eléctrico para una distribución en una línea. La densidad lineal por el diferencial de línea. Yo voy a representar el diferencial de línea así. Ustedes la tienen ahí detrás, que ya la dimos, por el diferencial de línea, el módulo, entre 4pi epsilon sub 0. Recuerde quién es epsilon sub 0. Epsilon una sub 0 constante que vale en el vacío. 4pi. Y recuerde que esto venía de la constante de Coulomb, que ya lo dijimos. Por R al cuadrado, que multiplica el diferencial de el vector, bueno, por el vector unitario en la dirección de la carga, que ya dijimos, la dirección del campo. Entonces, R unitario, que ahí usa R. Vamos a ponerle R unitario, por decirlo así. Eso es lo que nosotros vamos a construir. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, empezando aquí en esta parte, nosotros sabemos que el diferencial de carga es igual a la densidad por el diferencial de línea, en términos escalar aquí para esta parte. Como el diferencial de línea se ha tomado sobre Z, es un diferencial de longitud, ahí dice que, vamos a coger el otro color, el diferencial de carga es igual a la densidad lineal por el diferencial de línea, porque en realidad eso que está ahí es el diferencial de carga. Pero el diferencial de línea aquí es un diferencial en Z, porque lo cogimos el eje de la línea en Z. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es una construcción auxiliar. Esa construcción auxiliar nos va a ayudar a nosotros Fancy Torre, por favor, el micrófono, y lo demás también. Bien, entonces, esa construcción aquí es una construcción auxiliar. Lo primero es que nosotros vamos a suponer, mire, el diferencial de línea es un pequeño diferencial ahí en la línea. Tenemos el punto A, punto B. Queremos calcular la intensidad del campo eléctrico aquí. Y para eso hay esa construcción. Esos ángulos que están ahí, esta distancia desde aquí a aquí se ha llamado ρ, que es la misma distancia en el piso, por decirlo así. Voy a bajar esto aquí porque ahorita como para cierta explicación se va a necesitar. Ese punto es un punto X, Y, Z. Ese punto P, un punto cualquiera. Y entonces desde el diferencial de línea hasta el punto hay una dirección. Hay una dirección en la dirección de la línea del campo. Y esa es la dirección, el diferencial de campo eléctrico que está ahí. Esa que está ahí, la dirección del campo diferencial. Este campo nosotros lo vamos a descomponer en dos componentes. Como a esta, o sea, en realidad lo podemos analizar con las componentes ρ y Z. Como que está ahí en un plano. Y hay una acción, una descomposición del campo en la dirección de ρ, aquí, para acá. Y una en la dirección de Z. Lapicito como que tiene
y una en la dirección de Z. Déjame desconectarlo de aquí para ver, porque alguna vez el otro puente no me deja, da cierta falla. Vamos a ver ahora si escribe mejor. Y entonces decía que hay una dirección en la dirección de ρ y una en la dirección de Z. Aquí hay tres ángulos que se han escrito que son importantes ahorita para el análisis. Por ejemplo, se le ha llamado alfa 2 a este que está desde aquí a aquí, que esa línea con este. Este se le ha llamado alfa, el cual, por ser opuesto por el vértice, es equivalente a ese que está ahí. Y este de aquí a aquí es alfa 1. Alfa 1. Bien. ¿Qué se ha construido? Lo que nosotros, repito, vamos a construir es esa integral y la vamos a resolver, pero con esos datos. Entonces, en base a eso, vamos a trabajar esta parte. Ese punto, un punto cualquiera en el diferencial de línea, un punto P', por decirlo así, en el diferencial de línea, usted lo está viendo ahí, es un punto 0,0, Z'. Se le llamó Z', se le llamó Z'. Bueno, yo no entiendo por qué está tan malo el lapicito. Bueno, se le llamó Z', ahora escribió un poquito mejor, a un punto aquí en Z. Entonces, este es un punto prima. El punto P es un punto aquí en la acción donde está el campo, un punto P genérico. X, Y, Z. ¿Verdad? ¿Qué nosotros hacemos? Vamos a construir todo esto y para construir todo esto tomamos la distancia, por ejemplo, desde el punto P' hasta el punto P. Y entonces en esa dirección construimos el vector R unitario en esa dirección. Eso es lo que va a hacer y eso es lo que le está explicando incluso en el libro. Lo vamos a visualizar en el libro para que lo vea directamente. Míralo aquí en el libro. El diferencial de línea es un diferencial en Z' porque ese diferencial está le llamamos Z' al punto que está en la línea. El R vector es posición final menos posición inicial, que está dado ahí. Desde posición del punto P hasta el punto P'. Es el R vector. Ahora, ese R vector que está allá, nosotros lo podemos escribir de manera más cómoda. Lo vamos a ver ahora, porque ese R se puede escribir así en términos de esa descomposición. Voy a volver allá. Todo es para construir la expresión de la integral que ya la dio la ley de Coulomb y ya se explicó. Bien. Primeramente, entonces, ya dijimos el diferencial de línea, en este caso, es un dz'. Otra cosa hemos dicho y es que el R vector es igual a posición final de R, que es X, Y y Z, menos del punto, menos el punto 0, 0, Z'. Y usted sabe que posición final menos posición inicial ya está ahí. Ahora, vamos a explicar el otro porque ya se lo tenemos escrito y es que vamos a usar el otro para simplificar. Si usted toma un punto aquí, Z', usted puede hacer una construcción de la siguiente manera. Por ejemplo,
Es como que usted piense que este punto está en un plano, está en el plano Z ρ. Y ese vector usted lo puede escribir con la componente en ρ y la componente en Z. Pero la componente en Z está Z menos Z'. Y la componente en ρ es esta, porque ya llamamos a esto ρ. O sea que también usted lo puede descomponer de manera más sencilla como en coordenada, como si fuera en la coordenada del plano Z ρ, porque la descomposición del campo también usted la hizo en Z ρ. La puede descomponer como ρ por el ρ unitario y Z menos Z' en Z unitario. Más de la diferencia de aquí de Z a Z' sería Z menos Z' en Z unitario. El libro le escribe AZ, ya le dijimos a los vectores unitarios. ¿Qué nosotros necesitamos? Bueno, un vector unitario en la dirección de ahí y el módulo de eso, porque todo esto es lo que tenemos aquí. Vamos a tirar fotos para pasar a la próxima pizarra. Entonces, yéndonos a la próxima pizarra, y en la misma imagen estamos escribiendo la construcción. Vamos a buscar esta parte que está aquí. Para nosotros tener el vector unitario, lo único, o sea, ustedes saben que un vector unitario es el módulo. Vamos a llevarnos de ahí para no hablar tanto. Y así mismo lo usamos de una vez allá. Y cuando vamos aquí, lo ubicamos ahí y ahí usted lo ve. Entonces, recuérdense que todo eso lo que estamos haciendo es construyendo los elementos de la integral. Y esa integral representa el campo eléctrico por la ley de Coulomb. Ya ahí tenemos los elementos. Fíjense que este es el R, el módulo de él que está ahí elevado al cuadrado. En cartesiana sería así. También ahí usted lo puede ver recordando que ρ al cuadrado era esto también, ¿verdad? Y este está al cuadrado, es decir, este es R al cuadrado. Vuelvo y repito, recuerde que el campo, que bueno que está escribiendo bien ahora, es la integral sobre la línea de la densidad lineal por el diferencial de línea por el vector unitario en la dirección 4pi por la permitividad en el vacío por R cuadrado. Y lo que estamos haciendo es construyendo eso que está ahí. ¿Qué tenemos nosotros? Bueno, la construcción del R, el módulo del R, y recuerde usted que, por ejemplo, R vector, por decirlo así, era igual a su módulo por un vector unitario en la dirección, que el vector unitario lo estamos cogiendo así. Ahí es la R. De esa forma, nosotros estamos construyendo esta partecita. Vamos a sombrearla allá, mire esta. Si nosotros queremos el R unitario, que es esto, entre el R cuadrado, sería igual a eso que está ahí. O sea, ¿quién es el R unitario? Si usted despeja de aquí, el R unitario es igual
al R vector sobre R. Si multiplica abajo para tener esto, automáticamente esto le va a dar que esto es R unitario por multiplicando por o sea, tiene aquí y lo que quiere es R cuadrado, le va a quedar R cubo. Pero el R, recuerde que es la raíz cuadrada de, el R es la raíz cuadrada de esto. Entonces, escribiendo, usted tendría lo siguiente. Usted lo puede tener en términos del unitario o lo puede tener en términos de vector. Repito, perdón, aquí es R, es este R. Porque recuerde lo que usted hizo aquí fue multiplicar, por ejemplo, arriba y abajo, o sea, multiplicar por 1 sobre R al cuadrado, y aquí entonces divide sobre R al cuadrado, que es lo mismo, y le queda entonces que este sobre R cuadrado es ese que está ahí. Por eso, usted tiene esto aquí. Simplemente desglosándole de dónde sale lo que está ahí y por qué lo está construyendo. En términos de vector, entonces esto es ρ por ρ unitario, que yo lo escribo así, más z menos z' por z unitario, y este al cubo, que es el R al cubo, es ese que está ahí. ρ cuadrado más z menos z' al cuadrado elevado a la 3 medio, porque el R solo es la raíz cuadrada, pero cuando lo eleva a la 3 medio. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí? No. Bien. Luego, entonces, lo que hacemos es construir la integral, que también está construida en el libro, simplemente explicar por qué. Y ya ahora hay una afirmación suponiendo que la densidad sea homogénea. ¿Qué quiere decir que la densidad sea homogénea? Recuerde que estamos diciendo que estamos hablando de un caso particular. Teníamos la línea Z y estábamos hablando de la distribución. Aquí estaba el punto, recuerde. Aquí teníamos B. Bueno, vamos a hacer la intermitente de aquí a aquí. Vamos a poner otro color verde. Y aquí teníamos A. Bueno, B estaba por aquí abajo. B. Porque ese punto allá era Z, allá arriba, un punto cualquiera. Y aquí A. Entonces, lo que estamos diciendo es que la densidad es homogénea. ¿Qué quiere decir que la densidad sea homogénea? Que hay una distribución homogénea de carga. Entonces, la densidad de carga es constante. Entonces, si la densidad de carga lineal es constante, porque por cada longitud hay la misma proporción de carga, la densidad de carga es constante. Tenemos una distribución de carga homogénea. Vamos a pintar un chin aquí. Estamos en la misma distribución de carga en toda parte. Entonces, densidad lineal constante. Misma distribución de carga. Si la densidad lineal es constante, de esa integral la densidad puede salir fuera. El 4pi epsilon sub 0 puede salir fuera. Y reescribimos la integral en estos términos. Entonces tendríamos que el campo eléctrico generado por eso, para un punto aquí, cualquiera, ya recuerde, P
X, Y, Z, ya eso lo dijimos, es la densidad lineal que salió fuera por ser una distribución constante sobre 4pi epsilon sub 0, la permitividad en el vacío, por la integral, y ya nosotros tenemos eso que está ahí, que es esto, que lo voy a cortar ahí mismo para no tener que estar escribiendo tanto. Esto que está aquí, ya, se puso más chiquito, vamos a ponerle el palito del integral más para atrás, entonces, ahí. Entonces, por dr, pero recuerde que dr es de z'. Integral por dr, ese dr que está ahí, pero dr de z'. Y esa integral entonces sobre la línea es que estamos integrando desde el punto A hasta el punto B. Entonces lo vamos a transferir al ángulo ahora con una sustitución. Tire foto, por favor. Entonces, ya esas integrales son de cálculo 1. Las que queden ahí. Recuérdese que la variable de integración es z'. Entonces, voy a coger otra pizarrita y venimos aquí. La variable de integración es z'. Aquí viene una sustitución trigonométrica que se hace. Usted la puede hacer, repito que eso es cálculo 1. Y entonces la sustitución trigonométrica viene en términos de la figura que se creó ahí. Por ejemplo, nosotros observamos lo siguiente. Vamos a coger la imagen del triángulo, la que teníamos al principio, para observar lo que tenemos. Por ejemplo, un segundito. Si nosotros cogemos el triángulo ahí, aquí, vamos a cogerlo, bueno, vamos a dibujarlo allá para que se vea, pero recuérdese que estaba ahí, pero lo voy a dibujar aparte. Están viendo la hoja en blanco aquí. ¿Qué nosotros tenemos? Bueno, mire, se lo voy a hacer ahí. Escribiendo, aquí usted tenía Z. Ahí tenía Z', por ejemplo. Y aquí tenía el punto P. Y entonces usted tenía este triángulo. Recuérdese que esto era R, esto era ρ. Esta distancia que está aquí es Z menos Z'. Aquí estaba alfa. Y esto era R. Entonces, lo que eso le está diciendo a usted es que en términos de ese triángulo se está haciendo la sustitución trigonométrica. Si usted quiere, calcula secante de alfa para que lo observe. Secante de alfa. Porque es una sustitución en cambio de esos valores. Pero es una sustitución para el integral. ¿A qué es igual a secante de alfa? A 1 sobre coseno de alfa. Yo estoy hablando en ese triangulito. No sean tan volviendo tan lejos para atrás, porque imagínense. 1 sobre ρ. Pero como 1 sobre ρ aquí, porque ¿qué divide la secante? Si fuera coseno, fuera cateto adyacente sobre hipotenusa, pero como es secante, hipotenusa sobre hipotenusa, cateto adyacente, entonces esto es R sobre ρ, porque no podemos estar tan atrasados. Así que R aquí es ρ por la secante de alfa. Y eso lo tiene el libro hecho, yo solamente lo estoy desglosando porque está ahí. Entonces, ese R ya lo teníamos, que era
la raíz cuadrada, o sea, el R ya lo calculamos ahorita, que era ρ cuadrado más z menos z' al cuadrado elevado a la 1/2, porque la raíz cuadrada. Y eso es la igualdad que está haciendo el libro en principio, por secante de alfa. Es decir, lo voy a llevar al libro otra vez, porque lo único que yo estoy haciendo es desglosándole lo que tiene el libro. Mire, estamos en el libro, estamos por aquí, míralo ahí, esa expresión. Que le está diciendo como si tú tomaras una sustitución allá y esta es la secante que hemos calculado. De la otra parte, lo que le está diciendo es, por ejemplo, que Z' es lo siguiente, es la distancia desde O hasta T menos ρ por la tangente. Desde O hasta T menos ρ por la tangente. Usted puede calcular la tangente y lo verifica también, o sea, calcular la tangente del alfa. Puede que la tangente divide cateto opuesto entre cateto adyacente y después despeja también el cateto opuesto, que sería, ahí lo que le está es tomando cuánto es ese cateto opuesto. Entonces, esta es la expresión de Z', que es desde O hasta T, el origen hasta T, menos ρ por la tangente, y este es el diferencial. ¿Por qué el diferencial? Porque esto es constante. Y la derivada de la tangente es secante cuadrado, para hacer la sustitución. Es decir, volviendo a la integral, porque usted lo que está haciendo es un cambio de variable, pero ese cambio de variable tiene que se lo está transmitiendo al ángulo. Por ejemplo, miren este ángulo. Usted estaba en Z, desde A hasta B variaba Z'. Pero desde A hasta B variar Z' en términos de ángulo, es desde alfa sub 1 hasta alfa sub 2 en términos de ángulo. ¿Lo está viendo ahí? Sí. Y eso es lo que usted está diciendo. Que hace esa sustitución en la integral para simplificar, porque es una integral que se está haciendo por sustitución trigonométrica, pero se está viendo en la figura. Entonces, haciendo la sustitución trigonométrica, usted tiene esta descomposición. El menos ya usted sabe que tenía, tiene que cambiar el diferencial de Z', que lo cambiaría por esto. Mírelo aquí. También tiene la descomposición del vector unitario, de los vectores que están allá adentro, la descomposición. Y abajo le va a quedar así porque eso era lo que usted tenía abajo, recuerda. Pero eso de ahí abajo era elevado a la 3/2. Y me lo voy a llevar allá porque no voy a volver a construirlo varias veces. Déjame llevarlo ahí de una vez, de ahí mismo. Entonces, esas integrales que le quedan ahí ya son inmediatas. La última que le quedan, porque es la integral del coseno en términos de alfa. Pero yo voy a llevarle la expresión completa. Bueno, me voy a ir a otra página. Mírelo aquí. Entonces, esas integrales son incompletas, pero recuérdese, estoy integrando desde alfa sub 1 a alfa sub 2 porque le transferí. Aquí le hice un poquito de aclaración también de la otra parte, la tangente, aquí esta partecita de la sustitución de esta. Recuérdese que esto era O, el origen. Aquí a una altura estaba Z sub 0, aquí estaba Z.
En este triángulo, si usted calcula la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, míralo ahí. Despejando z menos z', que sería el cateto opuesto, es igual a ρ por la tangente. Pero, ¿quién es z'? Que es este pedacito. Es todo menos este cateto, mírelo aquí, que es OT, que es lo que ponen ahí, desde O hasta T. T era este punto, recuerde que T era este punto, que tenía 0, 0, Z, será T. Desde el origen hasta T, menos este cateto de aquí es Z'. Por esa razón es que cuando usted buscó el diferencial de Z', como esto es constante 0, le dio menos ρ, y la derivada de esto es secante cuadrado de alfa por d alfa, desglosándole un poquito más esta partecita de aquí. Esa ya también se la desglosé en la parte pasada, y ya aquí está sustituyendo. El diferencial y la otra parte de ahí se simplifican, esto, con la sustitución de arriba. Y esta se simplifica y nada más me queda eso que está ahí. Esa es una integral inmediata y estoy integrando desde alfa sub 1 hasta alfa sub 2, porque recuérdese que, por ejemplo, en la parte de donde teníamos, voy a ponerlo aquí apartecita para no cargar la imagen, que este era A, este era B, y aquí estaba el punto. Recuérdese que usted tenía que la Z' vivía aquí, desde A hasta B, y tenía esto. Y ese ángulo, bueno, no voy a poner el del R, porque el R era aquí, que era que estaba el R. Y ahí para acá iba el R unitario en esa dirección y este era el punto. Pero aquí, desde aquí hasta aquí, usted tenía alfa sub 1. Y en esta, que era la segunda, desde aquí hasta aquí tenía alfa sub 2. O sea que ir desde A hasta B era equivalente. Ir desde A hasta B era equivalente a ir desde alfa sub 1 a alfa sub 2 en términos de alfa. Y entonces tiene esa integral que está ahí. Ya el menos usted sabe de dónde salió, del diferencial, que salió ese menos. Tiene la integral y esta integral son integrales inmediatas y ya se evaluaron. ¿Qué significa entonces? Que en términos de ese ángulo, pero nosotros no lo queremos en el ángulo, nosotros ya resolvimos la expresión, y esa sería la expresión del campo eléctrico en ese segmento, pero a nosotros no nos interesa. Bueno, sí nos interesa, pero nos interesa más en una línea infinita, o sea, que no desde A hasta B, sino en una línea infinita. El campo eléctrico generado a un punto por una línea infinita. Recuérdese que quedó un ρ abajo porque nada más se simplificó uno arriba y el ρ es constante, salió fuera, y el ρ era la distancia de la línea al punto de manera perpendicular. Entonces, nosotros podemos irnos allá ya directamente, bueno, coger esta partecita que es la que tenemos hasta ahora, la que nos interesa, ya la expresión del campo. Pero ahora nosotros lo vamos a llevar a una línea infinita, o sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que B, vamos a ponerlo aquí, vamos a recordarla, para no recordar la imagen, la recortamos ese pedacito de la imagen también, este pedacito que tiene A y a B, lo pegamos aquí también. Y entonces observamos lo siguiente. Por ejemplo, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros mandamos a hacemos que el punto A vaya a negativo infinito.
¿qué pasará con el ángulo alfa 1? ¿A qué ángulo tendería alfa 1? Tendería a ser 270 si siguiera bajando. Ese ángulo, ¿qué es lo más grande que puede hacer cuando esa línea, vamos a dibujarle varias líneas, entonces imagínese que usted tiene la línea aquí porque viene bajando, ese alfa 1 va ahí, ¿eh? Se volvería un ángulo recto de 90 grados. Tiende a pi medio. Alfa 1 tiende a pi medio. De igual manera, si mandamos a B para allá arriba, si B tiende a positivo infinito, ¿hacia qué valor tiene el ángulo de alfa 2? Pi medio también, ¿no? Bueno, tiende a menos pi medio. Porque va en sentido en favor de la manecilla del reloj, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es el cambio que nosotros hacemos. El cambio que nosotros le hacemos para pasar del campo eléctrico generado por un segmento de carga al campo eléctrico generado por una distribución de carga en una línea infinita, o sea, en una línea. Es decir que ahí nosotros estaríamos pensando, vamos a poner la línea completa aquí, ponerlo en negro. Tenemos una distribución de carga de negativo infinito, positivo infinito, y tenemos la carga ahí distribuida de manera uniforme. Y queremos saber el campo que se genera en algún punto cualquiera, X, Y, Z, de manera que la distancia desde ese punto, la distancia desde ese punto a la recta, ¿cuánto dijimos que vale esa distancia de ese punto a la recta? Rho. Rho, viva Dios, Rho. Y entonces queremos tener el campo, la intensidad del campo eléctrico y también sabemos ya la dirección. Entonces el campo eléctrico ya lo podemos escribir aquí. Vamos a simplificarlo. ¿Cuál es la simplificación que necesitamos conocer? Bueno, que el coseno de pi medio es 0 y que el coseno de menos pi medio es 0 y que el seno da 1 y menos 1. Entonces, ¿qué nosotros vamos a tener? Primero, estos dos se anulan porque el coseno es 0, ¿sí o no? Sí. Y entonces, el seno de alfa 1, que es pi medio, da 1. Y este que está aquí da menos 1, porque es el seno de menos pi medio. Entonces, ahí sería menos 2, pero con este menos se convierte en 2. ¿Se entiende? Jóvenes. Sí. Sí. Entonces, esta parte da 2. Entonces, con una simplificación terrible, con un 2 arriba, este 4 queda en 2. Y entonces tendríamos que eso es la densidad lineal entre 2 veces pi por la permitividad en el vacío, por la distancia del punto hasta la recta, por la dirección de Rho unitario que es hacia acá. Eso es el campo eléctrico generado por una distribución. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Jóvenes? Entonces, lo que nosotros sabemos es que será Z, pero eso es válido a cualquiera. Simplemente eso es lo que nos va a decir el libro ahora, que si yo tengo una línea infinita, solamente tengo que tener esos datos y ya entonces tendría la expresión del campo eléctrico para esa distribución continua de carga lineal, el campo eléctrico general. Okay. Volviendo aquí,
al libro. Déjame ver, este es el libro. Eso es lo que está diciendo aquí. Voy a bajar un poco. Mírelo aquí, la expresión. Ya sabe del 2, le dijo ahí. Y le dijo luego por aquí que para una línea cualquiera simplemente busca. Eso es lo que le está diciendo. ¿Alguna pregunta? No, profe. Perfecto. Entonces, esa es la expresión que nos sirve para calcular el campo eléctrico y se obtuvo a partir de la ley de Coulomb, campo eléctrico generado por una distribución de carga, considerando que la distribución es homogénea. Si no es homogénea, entonces yo tendría que saber la distribución y tenerla ahí. De todas formas, quedó en función de la densidad lineal. Entonces, ahora nos dice cómo determinar la expresión del campo eléctrico generado si lo que tengo es una distribución superficial. Es decir, tengo unas cargas distribuidas en alguna superficie y tengo un punto específico a una distancia, a una altura, por decirlo así, para mayor comodidad. Ponemos la superficie en el piso y ponemos el punto a una altura H y queremos calcular la intensidad del campo eléctrico generado por esa distribución de carga ahí en el piso. Y de igual manera pasamos a construir la expresión que se obtuvo de la ley de Coulomb para calcular, y de igual manera vamos a considerar que en el piso hay una distribución de carga homogénea, que quiere decir igual cantidad de carga por igual cantidad de unidad de área. Y pasamos entonces ahí. Los problemas, obviamente, como siempre lo hemos ido trabajando, vienen al final del capítulo. Ahí se asignan y se resuelven. Y si usted tiene preguntas, pues pregunta del lugar. Y los conceptos que se han dado son los que le sirven para trabajar los problemas. Eso es lo que podemos hacer y eso es lo que debemos hacer. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Venimos aquí y vamos a trabajar con la distribución superficial. Por hoy la vamos a hacer nada más la superficial y la volumétrica la vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a explicar primeramente ahí mismo. Yo creo que estamos en el libro, déjame ver si usted sí, usted está viendo el libro. ¿Qué tenemos? Recuérdese que lo que vamos a construir, repito, es esto. El campo eléctrico generado por una distribución superficial. Ese diferencial escalar de superficie. 1 sobre 4 pi en la permitividad en el vacío. Y ya usted sabe de la otra expresión. Volvemos allá entonces. Bien, entonces, suponemos que nosotros tenemos una cantidad de carga distribuida en el piso. Tenemos una cantidad de carga distribuida en el piso. Como usted sabe, el diferencial de carga por definición de densidad es igual a diferencial la diferencial de carga, la derivada de la carga con respecto al diferencial de superficie, o sea, con respecto a la superficie. Entonces sería la densidad. Recuérdese que la carga total distribuida es igual a la integral de la densidad sobre la superficie. El diferencial de campo eléctrico, usted recuerda, por la ley de Coulomb, que es igual al diferencial de carga entre 4 pi epsilon 0, recuerde que esto venía de la constante R cuadrado, por un vector unitario en la dirección del campo, o sea, de la carga al punto. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Bueno, suponemos, primeramente, vamos a suponer que nosotros tenemos carga distribuida aquí. Aquí vamos a usar los sistemas de coordenadas que se repasaron otra vez. Si usted lo ve fácil es porque tomó el repaso o porque ya lo sabía. Entonces, ¿qué introducimos ahí? Un sistema. Si usted ve, por ejemplo, pensamos, hay algo que tenemos que
que tenemos que darnos cuenta aquí para no hacer cálculo de más. Y es lo siguiente. Bueno, déjame llevármelo a Paint para explicarlo en términos de escritura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos vamos a dar cuenta? Bueno, vamos a suponer que nosotros vamos a trabajar con el sistema de coordenada cilíndrica. Entonces, si nosotros tenemos unas cargas ahí distribuidas en el piso. Todo eso está en los videos que ustedes tienen y que ustedes observaron, y también está en fotos de clase de semestres anteriores, en pizarra, tenemos una distribución de carga ahí homogénea en el piso. Lo que dice que la densidad es constante. Tenemos, vamos a ponerlo así, una circunferencia en el pisito. Mire lo que pasa. Si usted tiene por cada punto ahí en la circunferencia, estamos calculando la intensidad del campo eléctrico ahí. Por cada punto que usted tiene sobre esa circunferencia, vamos a ver si me lo... Oye lo que hizo, me la borró completa, pero no, vamos a deshacerla. Vamos a ver, yo creo que aquí, ahí. Vamos a dejarla así. Por cada punto que usted tiene, cuando usted sube aquí, la contribución que usted haga en ese plano, usted lo puede dibujar ese plano ahí, por ejemplo, si coge ese plano, poniendo que esto es Z ρ. Si esto es ρ y esto es Z, y vamos a decir que usted tiene el punto ahí para ver la componente. Cuando usted viene, bueno, está feo. Yo me arriesgué ahí a hacerlo, pero sigue estando feo. Ahí está feo, pero lo vamos a dejar así. Entonces, mire, lo que le estamos diciendo es que la componente en ρ para acá, de la descomposición del campo, son las mismas y opuestas. La componente aquí en ρ son iguales y opuestas. Y por eso nosotros nos vamos a ahorrar el calcular. Nosotros nos vamos a ahorrar el calcular componente en ρ del campo, en esa descomposición, una descomposición ρz. No vamos a ahorrar calcular la de componente en ρ del campo, porque la componente en ρ son iguales y opuestas. Por esa misma razón, vamos a decir que el campo solamente va a tener componente en Z, hacia arriba, suponiendo que esto está en el piso. Así que las componentes, vamos a ponérselo así. El diferencial del campo en la dirección de ρ, el total va a ser 0. Solamente nos vamos a quedar con la componente Z. Ya eso usted lo tiene claro, ya le dije por qué, lo está visualizando, el libro también se lo dijo. Y eso es lo que el libro le está diciendo, para visualizarlo en términos del libro. Eso es lo que el libro le está diciendo. ¿Dónde? ¿Dónde el libro se lo va a decir? Se lo va a decir por aquí abajo. Bueno, se lo dijo en ese párrafo. Y por eso aquí usted ve que nada más lo está cogiendo en Z, lo está bien. Pero vamos a hacer la construcción. O sea, solamente está tomando la descomposición de DZ, mírenlo. Bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Construir otra vez la integral. Y para ese plano que está ahí en la descomposición, el vector posición, lo podemos ver como que tiene la componente en ρ más
En Z la altura es H. Vamos a llevárnoslo ese pedacito para no tener que copiar tanto. Nos llevamos esta parte. Y lo llevamos ahí mismo a la imagen. Ahí en el párrafo usted lo puede ir leyendo que la causa de la simetría, la componente, bla, 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 y eso es lo que le está diciendo. Mírelo aquí. Recuérdese que lo que nosotros estamos construyendo es esa expresión para tener el campo, la integral sobre la superficie. Recuérdese que usted sustituye el diferencial de carga es igual a la densidad superficial por el diferencial de superficie, que lo tenía más arriba. Entonces, de aquí el campo eléctrico es igual, integrando, a, si la consideramos constante, la densidad superficial que sale fuera sobre 4pi, la permitividad en el vacío, por la integral sobre la superficie del diferencial de superficie. Recuerde que este por este, o sea, diferencial de carga es igual a la densidad superficial por el diferencial de superficie. Se daría entre, vamos a ponérselo así, así mismo, por el R unitario entre R cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? La construcción de eso mismo otra vez. El vector R que está ahí, si usted coge ese R, tiene una componente negativa en ρ. ¿Lo ve? Porque es como que ese, vamos a borrarle el otro, lo que usted tiene esto, ubicándolo en el mismo sistema. Bueno, no le voy, vamos a hacer esto. O sea, piense que aquí usted tiene el H, y entonces la componente de ese R tiene una componente negativa en ρ, que sería menos ρ en ρ unitario, y en H, aquí está una altura H, entonces sería más H en Z unitario, ¿lo ve? Eso es lo que dice aquí. Entonces el módulo, ya usted sabe el módulo. ¿Por qué? Porque está construyendo su integral. Luego entonces, con la expresión, recuérdese el diferencial de superficie. El diferencial de superficie lo tiene aquí descompuesto, mire. El diferencial de carga es igual a la densidad superficial por el diferencial de superficie. Pero ese diferencial de superficie, como está aquí en el piso, en coordenada cilíndrica, que ya lo habíamos visto, es ρ por d phi de ρ. ¿Lo ven? Y ya entonces hace la sustitución aquí, tomando, o sea, toma la sustitución aquí, con el vector en coordenada cilíndrica. Luego ya ahí lo que vamos a hacer es integrar, jóvenes, que es eso mismo que está ahí, de phi, y en phi damos vuelta de 0 a 2pi, y en el radio vamos desde un valor a radio, y después con lo mismo que queremos, nosotros lo que vamos a querer es extender el radio hacia el infinito. ¿Para qué? Para tener en todo el plano. Vámonos al libro, a menos que haya alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No. Bueno, pues nada, nos vamos al libro. Mírelo aquí, aquí tenemos el diferencial. Ya ahí le está diciendo, perdón, ya aquí le está diciendo, aquí abajo, a causa de la simetría de la distribución de las cargas, cada elemento 1 hay un correspondiente elemento 2 cuya contribución a lo largo de ρ se anula. Ya eso fue lo que le dijimos.
se anula a lo largo de Rho. Y ya viene aquí y busca la contribución. Entonces, el campo eléctrico es igual a esto, el diferencial. Y ya aquí salió la densidad superficial porque la consideramos constante en una distribución homogénea. Y la integral de superficie, que es la que estamos aplicando, porque aunque uno es de superficie, va en phi de 0 a 2pi dando vuelta. Y en rho de 0 al infinito porque estamos cubriendo el plano completo. O sea, para barrer todo. Esa integral es inmediata. Esa integral que recuerde con respecto a quién se está integrando. Recuérdese con respecto, por ejemplo, como ahí no hay phi, podemos integrar a phi de una vez y dar 2pi. Mírelo ahí. Y luego está haciendo la otra integral que es inmediata y evaluando a rho de 0 al infinito. Y ya tenemos ese resultado para el campo eléctrico. Ese resultado me está diciendo a mí, déjame llevármelo allá para ilustrarlo en términos de... Ese resultado me está diciendo algo importante que lo vamos a necesitar luego más adelante. Todas esas expresiones se van a necesitar luego también para seguir trabajando. Entonces es bueno que no la olviden porque luego le vuelve a decir el libro en cada paso. Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos ya? Que este que está aquí es el campo eléctrico. Es el campo eléctrico. Ahora bien, dice, lo cual quiere decir que el campo eléctrico solo tiene componente en Z. Fíjese que ahí tiene componente en Z. Es decir, que nosotros teníamos, eso es lo que nos está diciendo ahora, es que si nosotros tenemos un plano cualquiera, luego esto es lo que nos va a decir aquí abajo, y tenemos entonces un punto, entonces el campo eléctrico para una distribución de carga en un plano cualquiera, siempre va a tener una dirección normal, o sea que va a ser un punto normal, una dirección normal al plano con un vector unitario. O sea, ahí teníamos Z, pero no importa el que sea. Y este es el que él llama a su N, que yo llamaré normal. En la dirección del punto. De punto X, Y, Entonces, este es como la generalización. Para la lámina infinita. Esta es la lámina infinita que tiene una densidad superficial de carga constante, vamos a decir. Entonces, esto es la lámina infinita. Y aquí estamos ubicando. Entonces, lo que me está diciendo es que el campo eléctrico es igual a la densidad superficial sobre 2 veces la permitividad en el vacío por un vector unitario en la dirección del punto normal a la parte donde está la lámina. Eso es lo que está diciendo ahí, que ya se demostró a partir de la expresión que tenemos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes. No por ahora. No. Entonces, ya casi para terminar por hoy, volviendo aquí al libro, déjame bajar por aquí. Eso es lo que dice aquí, pero aquí yo quiero que ustedes lean esta partecita que es importante. Dice, donde A sub n, vamos a ponerlo un poquito más grande. Mire, donde A sub n es un vector unitario normal a la lámina. Ahora bien, de 4.25, 4.25 es esta. Y 4.
26, que es esta que ya dijimos, se deduce que el campo eléctrico es normal a la lámina y sorpresivamente independiente de la distancia H, o sea, no depende de H. O sea, campo eléctrico puede estar en cualquier punto, no depende de la distancia que había desde allá al campo, a la distribución. Entonces, otra cosa aquí es que, un segundito para ponerlo afuera para que no se vea aquí. A ver. Bueno, ustedes lo leen. Bueno, aquí. Independiente de la distancia a la lámina y al punto P. En un capacitor, y esta es la parte que quiero que vean porque más adelante nosotros vamos a trabajar en el capacitor. En un capacitor de placas paralelas, el campo eléctrico existente entre las placas con cargas iguales y opuestas está dado por esta expresión. Y es fácil de deducir a partir de ahí, por lo que ya nosotros dijimos, pero vamos a hacer ahí un dibujito para ilustrarlo. Y así más adelante, cuando llegamos a trabajar en el capacitor y todo eso, ya no tenemos por qué estar desglosando tanto, porque usted lo sabe. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Bueno, que para el campo eléctrico en el capacitor sería lo siguiente. Entonces, si nosotros tenemos placa paralela en el capacitor, la placa ahí arriba, disculpen la no estética, pero bien. Profesor, está proyectando el libro. Ah, perdón. Entonces, eso es lo que está diciendo. Bueno, imaginémonos en el capacitor. Vamos a decir que aquí tenemos la carga positiva en esta placa. Y aquí tenemos la carga negativa. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos, recuérdense que aquí sería vector unitario, vamos a decir n, pero entonces aquí vendría el opuesto, ¿no? Sería el opuesto de n. Y entonces, por esa razón, el campo eléctrico que se genera aquí sería igual a lo que ya vimos que sería la densidad superficial por el vector unitario entre 2 veces la permitividad en el vacío, más, pero este sería igual y opuesto. Fíjese que aquí la carga es positiva, aquí son negativas, pero el vector es opuesto, entonces íbamos a tener por la densidad de carga opuesta, pero multiplicada por el opuesto del vector unitario, entre 2 veces la permitividad en el vacío. Y por eso el campo eléctrico en el capacitor de placa paralela con cargas opuestas venía siendo entonces simplemente la densidad, sumando aquí, sobre la permitividad por el vector unitario. Y es una consecuencia de eso que vimos ahí, ¿verdad? Entonces, volviendo allá para simplemente aclarar la agenda de lo que hemos visto, tenemos lo siguiente. ¿Qué tenemos? Bueno, el libro. Aquí ahora viene la densidad volumétrica, pero la densidad, la densidad volumétrica y el campo generado por una distribución de carga volumétrica. Ustedes pueden irse estudiando la construcción y vamos a ver entonces ese campo eléctrico, que se va a obtener esa expresión del campo eléctrico para una distribución volumétrica. Luego entonces, luego de ahí, hago esos ejercicios de ejemplo, ustedes lo pueden ir viendo.
Los ejercicios de ejemplo lo pueden ir viendo. Déjame bajar un poquito por aquí. Los ejercicios de ejemplo lo pueden ir viendo. Esos ejercicios propuestos, esos ejercicios de ejemplo lo pueden ir viendo para ustedes. Yo voy a irle desde ya diciendo algunos de los ejercicios que vamos, bueno, en la próxima clase nosotros vamos a terminar la densidad volumétrica y vamos a trabajar entonces la obtención de esas mismas expresiones que están ahí, pero por la ley de Gauss. Es decir, la misma que estamos obteniendo, la vamos a obtener por la ley de Gauss, y entonces vamos a definir la densidad de flujo eléctrico, que es igual, la densidad vendría siendo una medida de la cantidad de línea de campo que cruza, vamos a decir, una superficie. Densidad de flujo eléctrico. Y luego con la densidad de flujo eléctrico vamos a recordar que ya a usted se le repasó eso, lo que es el flujo, porque ya se lo había dicho, que el flujo que íbamos a calcular era lo mismo, lo único que aquí el campo es la densidad de flujo eléctrico. Entonces ese es el flujo eléctrico. Y entonces ahí está viendo algunos ejemplos de flujo eléctrico. Y entonces a partir de eso vamos a dar la ley de Gauss. Que la ley de Gauss, conjuntamente que ahí va a aparecer de una vez una ecuación de Maxwell para la ley de Gauss en el vacío, en medios no materiales. Entonces vamos a ver la ley de Gauss y con la ley de Gauss, que es esa que está ahí, vamos a construir las mismas expresiones del campo eléctrico y vamos a dar una ecuación de la de electromagnetismo. ¿Qué es esa? Más específicamente, el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada. La carga que está encerrada es la misma que fluye en un elemento, vamos a decir, cerrado. Y esta es la ecuación que va a resultar de esa y de usar el teorema de la divergencia de Gauss, que ya también lo practicamos con cualquier campo. Pero aquí va a dar origen a esa ecuación y esa ecuación es la ecuación de Maxwell. Densidad volumétrica es igual a la divergencia de... Y entonces tenemos que saber lo que significa, obviamente. Tenemos que saber lo que significa en términos de lo que se está trabajando. Ya le hemos ido dando desde el principio el norte de lo que sigue, de cómo vamos, qué es lo que sigue en la película. No voy a marcar los problemas ahora. Se le van a marcar en el fin de semana. Ustedes pueden ir trabajando lo que quieran. Mire aquí la aplicación de la ley de Gauss, como le dije, para llegar a las mismas expresiones, pero desde otro principio. Fíjese que va a llegar a las mismas expresiones. Aquí encerrando, más fácil que resolver aquellas integrales, pero se va a llegar a la misma expresión. Eso es la aplicación que vamos a tenerle de la ley de Gauss para obtener la expresión del campo eléctrico, no pasando por la ley de Coulomb. Ya luego de ahí sigue potencial eléctrico, entre otras cosas. Y nada, lo que dice el programa. Jóvenes, nos vemos en la próxima clase. Ya usted sabe dónde quedamos. Feliz Navidad. Que la pasen bien. Pase buenas. Gracias.